Mi nombre es Isabella Martínez, tengo 29 años, y hasta hace 2 semanas era la secretaria incompetente en Construcciones González, la empresa de mi suegro. Lo que nadie sabía era que también soy la heredera y CEO de Martínez Corporation, una de las empresas de desarrollo inmobiliario más grandes del país. Todo comenzó hace un año, cuando mi padre me pidió que investigara a Construcciones González antes de cerrar un contrato millonario con ellos. Isabella, me dijo, necesito que conozcas cómo trabajan realmente. No confío en los informes corporativos. Así que ideé un plan. Me presenté como Isabella Ramírez, una joven sin experiencia buscando su primera oportunidad laboral. Para mi sorpresa, conseguí el trabajo como secretaria ejecutiva, principalmente porque el hijo del dueño, Alejandro González, insistió en contratarme. No planeaba enamorarme de Alejandro. Era amable, trabajador y parecía diferente a su familia. Después de 3 meses saliendo, nos casamos en una ceremonia pequeña. Su familia estaba furiosa porque no quisimos una boda ostentosa. Una secretaria debería estar agradecida de casarse con un González, me dijo mi suegra el día de la boda. Durante meses, soporté el maltrato constante de mi suegro, don Roberto González. Nada de lo que hacía era suficientemente bueno. Los archivos nunca estaban perfectamente ordenados, el café nunca estaba a la temperatura correcta, las reuniones nunca estaban programadas a su gusto. ¿Cómo pudiste casarte con alguien tan incompetente?, le preguntaba constantemente a Alejandro. Mi esposo solía defenderme al principio, pero con el tiempo, sus defensas se volvieron más débiles. El peso del apellido González parecía aplastarlo cada día más. La situación explotó hace 2 semanas, durante una reunión importante con potenciales inversores. ¿Dónde está el reporte financiero del último trimestre?, rugió don Roberto. Está en la carpeta azul, señor, respondí tranquilamente. Esta carpeta está vacía, gritó, arrojando la carpeta sobre el escritorio. Imposible, dije mientras me levantaba para verificar. Yo misma preparé. Suficiente, me interrumpió. Estoy harto de tu incompetencia. Desde que llegaste, todo ha sido un desastre. Estás despedida. Los inversores presentes se removieron incómodos en sus asientos. Miré a Alejandro, quien mantenía la vista clavada en el suelo. Pero papá, comenzó débilmente. Silencio, cortó don Roberto. Si no puedes controlar a tu esposa, yo lo haré. Isabella, recoge tus cosas y vete. No quiero verte nunca más en mi empresa. Mantuve la calma mientras recogía mis pertenencias. Antes de salir, noté que Laura, la asistente de mi suegro, sonreía mientras sostenía una carpeta azul idéntica a la mía. Esa noche, Alejandro llegó tarde a casa. Lo siento, murmuró. Intenté hablar con él, pero... ¿Pero qué?, pregunté. ¿Pero es más fácil dejar que tu padre humille a tu esposa? ¿O es que también crees que soy una incompetente? No es eso, protestó débilmente. Es complicado. La empresa está pasando por un momento difícil, necesitamos esos inversores. ¿Y sacrificarme a mí fue la solución? No respondió. Necesito tiempo para pensar, dije mientras empacaba una maleta. Me quedaré con una amiga unos días. En realidad, me dirigí a las oficinas centrales de Martínez Corporation. Era hora de poner en marcha la siguiente fase de mi plan. Durante el año que trabajé en Construcciones González, había recopilado suficiente información. Sabía que estaban al borde de la quiebra, que necesitaban desesperadamente un contrato grande para mantenerse a flote. También sabía que Laura, la asistente de confianza de mi suegro, había estado desviando fondos durante años. Mi padre me recibió en su oficina con una sonrisa. ¿Terminó tu investigación encubierta? Sí, respondí mientras me sentaba. Y tengo una propuesta. Le expliqué mi plan detalladamente. Cuando terminé, mi padre soltó una carcajada. Siempre fuiste mejor que yo para los negocios, dijo con orgullo. Adelante, es tu momento de tomar el control. Al día siguiente, envié un correo electrónico a todos los inversores que habían estado presentes en mi humillación. Les ofrecí una alternativa más atractiva para su dinero, Martínez Corporation. Una semana después, Construcciones González perdió a todos sus potenciales inversores. Don Roberto estaba desesperado. Señor, escuché que Laura decía mientras yo esperaba fuera de la sala de juntas,
Hay una representante de Martínez Corporation que quiere verlo. Dicen que están interesados en trabajar con nosotros. Hazla pasar inmediatamente, ordenó mi suegro. Respiré profundo y entré en la sala de juntas. La cara de don Roberto palideció al verme. ¿Tú? Susurró. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. Don Roberto me miraba como si hubiera visto un fantasma, mientras Laura dejaba caer su tableta al suelo. Buenos días, dije con una sonrisa profesional mientras me sentaba en la cabecera de la mesa. Soy Isabella Martínez, CEO de Martínez Corporation. Creo que tienen un problema que podemos ayudar a resolver. Martínez, balbuceó don Roberto. Pero tú eres Ramírez, completé su frase. No, ese era el apellido que usé durante mi investigación de mercado. Verá, antes de invertir $50 millones en una empresa, me gusta conocerla desde adentro. En ese momento, Alejandro entró a la sala de juntas. Se detuvo en seco al verme. ¿Isabella? ¿Qué haces aquí? Tu esposa, intervino don Roberto, recuperando algo de su compostura, nos ha estado engañando todo este tiempo. Es una espía corporativa. Prefiero el término, investigadora de inversiones, corregí mientras abría mi maletín. Y gracias a mi año aquí, tengo una propuesta muy específica para Construcciones González. Saqué una carpeta y la deslicé por la mesa. Como saben, están al borde de la quiebra. Sus últimos 3 proyectos importantes tuvieron sobrecostos del 40%, han perdido todos sus inversores potenciales, y sus acciones han caído un 60% en los últimos 6 meses. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Laura, su voz temblando. La misma manera que sé sobre las cuentas offshore donde has estado depositando dinero de la empresa durante los últimos 5 años, respondí sin mirarla. Laura se puso pálida. ¿De qué está hablando?, exigió don Roberto, mirando a su asistente. Oh, no lo sabía, pregunté con fingida sorpresa. Laura ha estado desviando aproximadamente $100,000 mensuales a cuentas en las Islas Caimán. Tengo todos los registros aquí. Saqué otra carpeta y la puse sobre la mesa. Laura se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, pero 2 oficiales de policía que esperaban afuera la detuvieron. La investigación por fraude ya está en marcha, expliqué mientras Laura era esposada. Pero ese no es el motivo de mi visita hoy. Don Roberto se había desplomado en su silla, su rostro una máscara de shock y traición. ¿Qué quieres?, preguntó débilmente. Como dije, tengo una propuesta. Martínez Corporation está dispuesta a invertir $50 millones en Construcciones González. Suficiente para salvar la empresa y financiar los próximos 5 proyectos importantes. Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto después de cómo te tratamos? Lo miré directamente a los ojos. Porque a pesar de todo, veo potencial en esta empresa. Con la gestión adecuada, podría ser muy exitosa. Pero tengo condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó don Roberto. Primera, la junta directiva será reestructurada. Martínez Corporation tendrá el 51% de las acciones y el control mayoritario. Imposible, exclamó don Roberto. Esta empresa ha pertenecido a la familia González por 3 generaciones. Segunda condición, continué como si no lo hubiera escuchado. Alejandro será nombrado CEO. Tanto padre como hijo me miraron sorprendidos. Durante este año, he visto su potencial, expliqué mirando a mi esposo. Tienes buenas ideas y eres un líder natural. Pero tu padre nunca te ha dado la oportunidad de demostrarlo. Él no está preparado, protestó don Roberto. Lo está, contradije. Lo que no está es dispuesto a ser tu títere. Por eso lo has mantenido en puestos menores. Alejandro miraba los documentos frente a él, su expresión indescifrable. Tercera condición, proseguí. Don Roberto, usted se retirará con todos los honores. Mantendrá un puesto en la junta directiva, pero sin poder ejecutivo. Mi suegro se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque puedo, lo interrumpí. En este momento, tengo todo el poder. Pueden aceptar mi propuesta y salvar la empresa, o pueden rechazarla y declararse en quiebra en menos de 3 meses. Su elección. El silencio volvió a la sala mientras padre e hijo intercambiaban miradas.
Tienen hasta mañana para decidir, dije mientras me levantaba. Les sugiero que lo discutan en familia. Mientras caminaba hacia la puerta, Alejandro me alcanzó. Isabella, espera, me tomó del brazo suavemente. Todo este tiempo, nuestro matrimonio fue parte de tu investigación. Me detuve y lo miré. Esa es la única parte que no planeé, respondí honestamente. Me enamoré de ti porque vi al hombre que podrías ser si te liberaras de la sombra de tu padre. La pregunta es, ¿estás listo para ser ese hombre? Lo dejé allí, pensativo, mientras salía de la oficina. La pelota estaba en su cancha ahora. Esa noche, no regresé a casa. Me quedé en mi oficina en Martínez Corporation, revisando contratos y preparándome para cualquier escenario. Cerca de la medianoche, recibí un mensaje de Alejandro. Necesitamos hablar. ¿Puedo verte? Le envié la dirección de mi oficina. Media hora después, entró luciendo exhausto pero determinado. Tu oficina es más grande que la de mi padre, comentó, mirando alrededor. La diferencia es que yo la gané, respondí. No la heredé. Se sentó frente a mí, pasándose las manos por el cabello en un gesto que conocía bien. Estaba nervioso. Mi padre está furioso, comenzó. Pasó 2 horas gritando sobre lealtad familiar y tradición. Dice que eres una manipuladora que planeó todo esto desde el principio. ¿Y tú qué piensas? Pienso que si hubieras querido destruirnos, simplemente habrías expuesto el fraude de Laura y nos habrías dejado caer. En cambio, nos estás ofreciendo una salida. Sonreí. Este era el Alejandro que me había enamorado, inteligente, perspicaz, capaz de ver más allá de las apariencias. ¿Por qué yo?, preguntó de repente. ¿Por qué quieres que sea el CEO? Porque durante este año, he visto cómo trabajas. Tienes ideas innovadoras para modernizar la empresa, planes para mejorar la eficiencia, proyectos que podrían revolucionar el sector. Pero tu padre rechazó cada una de tus propuestas sin siquiera revisarlas. Me levanté y saqué una carpeta de mi archivo. ¿Reconoces esto? Sus ojos se abrieron con sorpresa. Mi propuesta para el proyecto de viviendas sostenibles. La encontré en la basura de tu padre el mismo día que la presentaste. La leí, hice que mis expertos la analizaran. ¿Sabes qué dijeron? Que es brillante. Con algunas modificaciones menores, podría revolucionar la construcción de viviendas económicas en el país. Pero mi padre dijo. Tu padre dijo que era demasiado arriesgado, demasiado moderno, demasiado diferente a, como siempre hemos hecho las cosas, completé su frase. Y por eso la empresa está fallando. El mundo cambió, pero Construcciones González se quedó en el pasado. Alejandro se quedó en silencio, procesando mis palabras. Cuando me enamoré de ti, continué suavemente, vi a un hombre brillante atrapado en una jaula de expectativas familiares. Vi a alguien que podría hacer grandes cosas si solo tuviera la oportunidad. Esta es tu oportunidad, Alejandro. ¿Y si fallo? Entonces fallarás intentando algo en lo que crees, no viviendo la vida que alguien más eligió para ti. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad nocturna. ¿Sabes por qué nunca te defendí adecuadamente?, preguntó sin voltearse. Porque cada vez que lo intentaba, mi padre mencionaba cómo el abuelo lo había criado con mano dura, como eso lo había hecho fuerte. Sugería que yo era débil por no poder controlar a mi esposa. Y ahora. Se giró para mirarme, una nueva determinación en sus ojos. Ahora veo que la verdadera debilidad era dejar que su miedo al cambio controlara mi vida. La mañana siguiente, en la sala de juntas de Construcciones González, don Roberto entró con su abogado. Su rostro se ensombreció al vernos a Alejandro y a mí sentados juntos. ¿Ya tomaron una decisión?, pregunté. No firmaré, declaró don Roberto. No entregaré la empresa de mi padre a una. Yo firmaré, lo interrumpió Alejandro. Como accionista del 25% de la empresa, tengo el derecho de hacerlo. Te prohíbo. Ya no puedes prohibirme nada, papá, dijo Alejandro con calma. He vivido toda mi vida tratando de ser el hijo que querías, olvidando ser el hombre que puedo ser. Se acabó. Tomó los documentos y comenzó a firmar. Si firmas esos papeles, amenazó don Roberto, ya no serás mi hijo. Alejandro detuvo su pluma por un momento. Luego, con determinación, terminó de firmar.
No, papá. Siempre seré tu hijo. Pero ya no seré tu empleado. Don Roberto se desplomó en su silla, derrotado. ¿Qué dirá la gente?, murmuró. Los González siempre han estado al mando. Y lo seguirán estando, respondí. Pero de una manera diferente, mejor. La empresa mantendrá su nombre, su legado, pero evolucionará. Como debe ser. 6 meses después, Construcciones González Martínez presentó su primer proyecto de viviendas sostenibles. Fue un éxito rotundo. Las acciones de la empresa se dispararon. Don Roberto, después de ver los resultados, comenzó a suavizarse. Un día, apareció en nuestra casa para la cena. El proyecto es impresionante, admitió con dificultad. Alejandro, tú hiciste un buen trabajo. Era lo más cercano a un cumplido que jamás le había dado a su hijo. Gracias, papá, respondió Alejandro. ¿Te gustaría ver los planes para el próximo proyecto?